Hola, hoy quisiera hablar sobre una lectura bastante particular, muy interesante, sobre todo porque yo vengo de leer un libro de ciencia ficción donde había mucha fantasía, mucha magia, ¿no? Cosas que pues no son reales. Entonces este libro fue como una bomba de realidad que yo ocupaba. Fue como agarrarme así de los pies y ponérmelos otra vez en la tierra, y para el humano es muy importante eso, ¿no? Como sacarnos un ratito de nuestra burbuja, ¿no? De nuestra realidad y mostrarnos lo que está viviendo otra gente en otros contextos simultáneamente al nuestro. Y es lo que me gusta mucho de leer, el conocer otras historias, el conocer otras realidades. Y voy a intentar hacer estos videos como me salgan, porque yo me trabo y me pauso mucho y a veces tartamudeo, pero un propósito que me he puesto es ser un poquito más genuina en cómo me expreso. Entonces, pues este soy yo. Siento que muchas de estas lecturas, y no solo aplica para libros, sino también aplica para, no sé, obras de teatro, series, películas, incluso pinturas. El cómo percibimos estas obras depende mucho en lo que estamos viviendo en este momento, es decir, en esta etapa en la que estamos, en cómo le estamos pasando tanto pues socialmente, de madurez, cómo le estamos pasando económicamente, cómo le estamos pasando familiarmente. Entonces este libro fue algo que me pegó, me pegó mucho, y sinceramente ya lo quería acabar, pero no por las razones por las que se pensaría. O sea, yo ya lo quería acabar, pero no porque estaba aburrido, porque ya quería cambiar de lectura o porque no me gustara, sino que, bueno, lo voy a ir contando en este video el porqué. Este libro, Temporada de Huracanes, está escrito por Fernanda Melchor, que es una escritora veracruzana, nacida en el 82. Y la forma en la que está escrito me recordó mucho a los libros de José Saramago, ¿no? Con la misma estructura, que es frases muy largas, sin punto y aparte. No tiene pausas, y justamente por eso se siente como una lectura muy acelerada, como que todo está pasando muy rápido, que claro, esa es una de las intenciones del libro, el hecho de que sea como muy, todo que esté pasando muy velozmente. Es una historia, bueno, más bien está basada en una historia real de un asesinato. Sin embargo, los personajes y el contexto donde pasa todo esto son ficticios, pero el suceso de este asesinato, que no es ningún spoiler, es literal, así empieza la historia, no es el tema principal, sino que es como la puerta de lo que realmente nos quiere comunicar la escritora, que es el describirnos cómo se vive en estos pueblos marginados, ¿no? Un poco de sus costumbres, de sus hábitos, de cómo se vive familiarmente, de cómo se vive económicamente, de cómo se vive laboralmente, también mucho de la violencia que hay, del sufrimiento, de la falta de oportunidades, la verdad son realidades muy difíciles, muy fuertes. Yo la verdad, al momento de estar leyendo, me sentía, eran muchos movimientos, muchos pensamientos mezclados, muchos sentimientos mezclados, más bien, de mucha tristeza, mucho enojo, mucha rabia, mucha impotencia, a veces mucha confusión, también mucho asco,
mucho asco. Yo creo que ese fue el sentimiento más fuerte o más constante al momento de estarlo leyendo, mucho asco, porque la escritora tiene una forma de no solo de describir el contexto, ¿no? Eso se usa mucho cuando lees, el describir lo que está viendo, pues ya sea el personaje principal o quien lo esté narrando, pero poco se habla de el describir los olores, que es una de las razones por las que yo sentía esta necesidad inconsciente de ya terminar con la historia, de ya acabar el libro y empezar con otra historia, porque era mucha la incomodidad que yo sentía, mucha la tristeza, mucho el sufrimiento. Pero es importante que, a pesar de no estar nosotros expuestos a estas realidades, sí estar conscientes de que existen estas otras realidades. Y qué curioso cómo es que yo, para terminar con esta incomodidad de la que hablo, simplemente tengo que cerrar el libro y ya seguir con mi vida, o apagar la tele o pausar la serie. Pero son cosas que otra gente no puede pausar, ¿no? Que despierta y sigue en esa realidad, y es algo que no puede desaparecer, es algo de lo que no puede huir. Y ahorita que lo pienso, es como yo, al acelerar la lectura, es como yo tratando de huir, yo tratando de escapar un poco de esta realidad, porque yo tenía la esperanza de en algún momento la historia se tornara feliz, que hubiera algún capítulo donde los personajes estuvieran bien, ¿no? Donde los personajes ya tuvieran estabilidad emocional, o tuvieran estabilidad económica, o se llevaran bien con su familia, o se llevaran con su contexto. Pero no hay ninguna parte de la historia en la que cambie todo esto, todos estos problemas, todas estas desigualdades, también todas estas injusticias, ¿no? que pasan en estos pueblos. Pero bueno, ya adentrándonos más a la historia, quisiera contar un poquito sobre lo que pasa. A mi criterio, no hay personajes principales ni secundarios en esta historia, sino que son varios capítulos que describen la situación que están pasando diferentes personas en el mismo pueblo. Entonces, por ende, pues son situaciones muy similares, casi todas o todas de violencia. Son escenas muy fuertes, que a mí lo que me impacta es cómo está narrada la historia. En algunas partes está narrada en primera persona y en otras partes está narrada en tercera persona, que uno podría pensar que la narración que está en tercera persona, como lo está viendo de fuera, pues tal vez su forma de ver la situación es diferente, pero no. O sea, en realidad es como si la historia te la estuviera contando una vecina chismosa que vive pues en el mismo ambiente. Y es muy impactante, porque aquí te das cuenta que tan normalizada está la violencia en estas comunidades. Y es muy triste, porque tú, como lector que no estás pues familiar, bueno, más bien que no tienes normalizada estas situaciones de violencia, y el ver cómo lo describen de forma tan natural, tan normal, tan como si fueran cosas que suceden todos los días, y que en realidad son cosas que le suceden todos los días, ¿no? Es así como tú describes de hoy me levanté y fui al gimnasio y fui a trabajar y llegué y vi una película y me acosté a dormir, así como tú describes tu día. Estas personas de, sí, hoy me levanté tarde, y como no le hice el desayuno a mi marido, me pegó,
Y, o sea, pero lo cuentan muy, te digo, como si fuera algo del día a día, que ellos no lo ven mal porque como lo viven desde muy chicos, desde la infancia, y es algo que ven de sus papás y ven del vecino y ven en todas partes, es por eso que está tan normalizado. Se trata también mucho de temas como el machismo, la homofobia, de la pedofilia, que la pedofilia es de los temas más fuertes de esta historia, sobre hombres ya grandes con niñas de 11, 12 años. Sobre todo la pedofilia en ambientes familiares, que se da mucho. Y es muy fuerte porque te lo describen desde el lado de cómo lo ve la niña, ¿no? Porque la niña piensa que es amor o es cariño que le está dando su padrastro, cuando pues nada más alejado de la realidad. También cómo encubren a estos hombres, en cómo culpan al niño, la niña, por ellos provocar, ¿no?, al hombre a que haga esto. Y quiero resaltar de verdad la forma en la que está descrita, porque es una forma lo cuentan tan natural, como si fuera un problema de día a día. No sé, tú piensas un problema que hayas tenido el día de hoy, por ejemplo, tu perrito se hizo popó adentro de la casa, y llegas con alguien y le cuentas, ay, otra vez mi perrito se hizo popó adentro de la casa. Y estas mujeres, las mamás, llegan con su amiga y dicen, ay, otra vez mi hija de 12 años tuvo relaciones con mi marido, ya no sé qué hacer. Y dicen, ya no sé qué hacer, porque realmente, pues para ellas no existe el dejar, ¿no?, al hombre, tal vez porque dependen económicamente de él, o también porque dependen emocionalmente de él, o porque hay una dependencia, ¿no?, ahí. Y no solo esta situación, sino hubo una escena, no sé si para los libros se diga escena, no sé si nomás aplica para películas, pero bueno, hubo un capítulo que describen el cómo pues unos muchachos están tomando alcohol y se encuentran con otro borracho que creo que es homosexual o algo así, y que se aprovechan de él, pero lo describen muy detalladamente. Y terminé el capítulo y yo dije, esto que acabo de leer fue una violación. O sea, no lo llaman como violación ellos porque no hubo consentimiento de por medio y pues no hubo cariño, ni mucho menos, pero fue una escena muy, muy fuerte, que en la historia no se ve así, pero tú ya no analizándolo mucho, la verdad, o sea, luego te das cuenta que esto es una violación, pero muchas de esas personas no se dan cuenta que pues es una violación y que es un delito y que es algo muy grave. Y mucho del por qué el lector percibe estas situaciones tan naturalmente es por la forma en la que están escritas estas narraciones, porque es el lenguaje que, bueno, el libro está escrito en el lenguaje de este ambiente. Normalmente uno pues acostumbra a leer historias, no sé, con una estructura muy correcta, muy sin groserías, pero este es un lenguaje pues con muchos modismos, es un lenguaje coloquial, muchas groserías, muchas vulgaridades, muchas metáforas que se usan en ese ambiente, y también expresiones figuradas. Entonces por eso que lo percibimos tan cercano. Y esto, quieras o no, se siente diferente, se saborea diferente la historia, porque es muy diferente cuando alguien que lo está viviendo ahí en carne propia te lo está contando, a que un periodista te cuente la misma historia, pero pues una versión desde su punto de vista. Que el punto de vista es bien importante entender en estas historias, es muy importante sentirlas, el escucharlas, pero el escucharlas de verdad, el saber escucharlas, el
el no juzgar luego, sino que entender el por qué estas personas dicen y hablan como hablan, y el por qué actúan y por qué toman estas decisiones, y porque todos tenemos un pasado y nadie escoge dónde nacer ni en qué contexto familiar, ¿no? Nadie escoge a su familia. Entonces es el no juzgar, y para nada estoy intentando yo justificar pues ciertas acciones, ¿no? Como abusos, violencias, injusticias, pero sí entender el por qué pasa esto, ¿no? El trasfondo. Hay un capítulo donde narran la historia de este chico de 18, 19 años y te cuenta sobre su relación con muchos aspectos de su vida, su relación con las adicciones, el alcohol, con las drogas, también su relación con sus amistades, su relación con el sexo, el cómo lo percibe él, ¿no? Pero también su relación familiar con su madre directamente. Y es que ella es una persona muy religiosa, es una persona que se entrega a la iglesia. Y esto a él le desespera mucho porque ella está esperanzada de que Dios o algún milagro de repente lo saque de la miseria en la que están. Y él un día llega y le grita a su mamá y tú sientes la frustración del hijo, sientes esta desesperación de él: por favor mamá, abre los ojos, por favor haz algo por nosotros. Pero me pongo en los zapatos de los dos, también me pongo en los zapatos de la mamá, que tal vez ella no tuvo las herramientas o los conocimientos o el apoyo, las oportunidades de darle una mejor vida a su hijo, y todo lo que le queda es dejárselo a Dios. Y son, no sé, son situaciones muy difíciles en los que ni el hijo sabe cómo lidiar, ni la mamá sabe cómo lidiar. Entonces se vuelve algo, se vuelve un infierno. Y el final es muy fuerte porque te cuentan de tal vez la única salida que tiene mucha de esta gente, ¿no? De salir de ese hoyo. Y bueno, ya se los dejaré a su criterio cuál creen que es esta salida. Pero bueno, ya para acabar con el video, hay un gancho en la historia que normalmente lo usan muchos autores, ¿no? Este gancho para enganchar al lector y para avivar la curiosidad de este misterio, que normalmente se revela pues al final de la historia. Y es que hay una puerta que nadie sabe qué hay detrás de ella y no se puede abrir, y a lo largo de la historia la intentan destruir, la intentan tumbar y no se puede, y nadie sabe lo que hay detrás de esta puerta. Y yo siempre intento adivinar, ¿no? ¿Qué hay detrás de este gancho? ¿Cuál es el misterio? Y nunca la atino. Y esta vez sí la atiné. Entonces, no sé, siento que fue, o yo lo tomo como un improvement, como una mejora, no sé, de mi forma de leer, tal vez de interpretar las cosas, porque uno estos ganchos cada quien lo interpreta como va leyendo. Les digo, yo nunca lo había adivinado, pero esta vez sí supe. Le doy, es que ni siquiera podría calificar este libro, no sé. Este libro lo voy a dejar que respire un poco en mi mente para poder calificarlo, pero sí es una lectura que recomiendo. Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, que el título tiene mucho sentido ya que lo lees. Bueno, ya con eso me despido. Gracias por ver. Bye.